Muy buenas noches, queridos estudiantes de tercer año de la carrera de medicina. El día de hoy revisaremos la tercera clase de fisiopatología con el tema fisiopatología del dolor que está a mi cargo. Empecemos. El dolor es uno de los trastornos que más afecta a las personas y podríamos decir que es el síntoma que con mayor frecuencia motiva a la consulta médica. Actualmente incluso podemos catalogarlo como una auténtica epidemia del siglo XXI y, por cierto, este problema de salud puede llevar a repercusiones personales, familiares, sociales, ¿sí? Y convirtiéndose, por cierto, implica un costo social en realidad mucho más elevado que las enfermedades cardiovasculares. Es una patología que está en aumento por diferentes circunstancias. Podríamos decir que aproximadamente entre el 15 y el 25% de todos los adultos van a sufrir de dolor crónico en algún momento de su vida, ¿sí? Y esa cifra, hoy por hoy, está aumentando hacia el rango del 50%. Quiere decir que de 100 individuos, 5 están condenados a padecerlo en algún momento de su vida, sobre todo por arriba de los 65 años de edad. La causa de este ascenso, o en realidad hay múltiples causas para esta subida en porcentaje de aparición de esta enfermedad, y está relacionado sobre todo con el aumento de la esperanza de vida, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, existe una relación directa con patologías degenerativas, osteoarticulares degenerativas, sobre todo. Y pese a que es un problema en este momento casi generalizado, la capacidad que tiene nuestro sistema sanitario en Bolivia para poder manejar este problema es muy pobre. Se podría decir que podemos llegar a una cobertura muy por debajo del 50%. Incluso con una buena pauta analgésica, nosotros tenemos una expectativa de satisfacción en los pacientes de menos del dolor en la diapositiva de la IASP. ¿Sí? En esta siguiente diapositiva que habla de definición, podemos ver cómo ha ido evolucionando lo que conocemos hoy por hoy como definición de dolor. En el año 1978, después de 2 años de largas deliberaciones, el subcomité taxonómico de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y sus siglas en inglés IASP, conocido como IASP, definió esto que se conoce y se define como una percepción netamente sensorial, normalmente es el resultado de una excitación o estimulación de las terminaciones nerviosas sensitivas especializadas conocidas como nociceptores, ¿sí? Esta definición ha sido perfectamente aceptada y adoptada de manera global y universal. Sin embargo, en los últimos años se han ido viendo y se ha ido conociendo un poquito más sobre la fisiopatología del dolor y se han sostenido una serie de avances en nuestra comprensión de esta fisiopatología, ¿sí? Y es por esto que se ha decidido hacer algunas modificaciones. Todos sabemos que el dolor es una sensación subjetiva, ¿sí? Cada individuo aprende la aplicación de la palabra dolor a través de las experiencias que ha vivido relacionadas con lesiones desde la infancia. Todos los biólogos reconocen que los estímulos que causan dolor pueden dañar los sentidos
En consecuencia, el dolor es esa experiencia que asociamos a un daño tisular real o potencial al menos, ¿sí? Es indudablemente una sensación en una parte del cuerpo, pero también todos sabemos que cuando hay una lesión tisular es desagradable y por lo tanto también es una experiencia emocional. Las experiencias que se parecen normales o desagradables que se denominan disestesias también pueden ser dolorosas, pero no necesariamente toda la definición. Y porque estas sensaciones actuales del dolor. Muchas personas informan dolor en ausencia de esta información subjetiva. Entonces, esto ha motivado a hacer unas verificaciones que ustedes pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. Lo primero, que hacia el 2020, la IASP propuso una nueva definición de dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. ¿Y qué ha motivado a hacer este cambio? Que el dolor siempre es una experiencia individual, personal y que va a estar influenciada por diversos grados de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales individuales. El dolor y la nocicepción como tal son fenómenos distintos, diferenciados, diferentes. El dolor no puede inferirse únicamente por la actividad de las neuronas sensoriales. A través de sus experiencias de vida, las personas aprenden el concepto de dolor. Se debe respetar el informe del paciente sobre la experiencia de su propio dolor. Aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa y de defensa, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico de las personas. La descripción verbal del dolor es apenas una de las muchas conductas que pueden existir para expresar el dolor, ya que a las personas que no tienen capacidad verbal pueden perfectamente sentir dolor. ¿Sí? Y como vemos en la parte superior de esta diapositiva, sobre la etimología de la palabra dolor, podemos ver que deriva del inglés medio anglo-francés, peine, como dolor, sufrimiento, del latín pena, que significa pena o castigo, y a su vez del griego pain, que es pago o penalidad. En la siguiente diapositiva podemos ver una definición que hizo el doctor Ibarra, ¿sí? Siendo presidente de la FEDELAT, de la Federación Latinoamericana del Dolor, presentó esta posición de intento de modificación de la definición original y lo publicó en la revista de la Sociedad Española de Dolor el año 2006, como una nueva definición de dolor, un imperativo en nuestros días, ¿sí? Y él menciona que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial o descrita en términos de la misma y si persiste en el tiempo sin remedio disponible para alterar su causa o sus manifestaciones, es una enfermedad per se o por sí misma. En la siguiente diapositiva podemos ver que el año 2011 se realiza un reconocimiento mundial del tratamiento del dolor como un derecho fundamental de los seres humanos en la Declaración de Montreal. ¿Sí? El 11 de octubre del 2004, la IASP y otras organizaciones como la Organización Mundial de la Salud se reunieron por el Día Mundial contra el Dolor y se declaró el tratamiento del dolor como un
derecho humano, que eso ha sido realmente un gran logro a partir del cual se ha dado a ver universalmente que no puede dejarse de lado la importancia al momento de asistir a las personas que sufren este dolor y ayudarles a aliviar este padecimiento. En la siguiente diapositiva podemos ver que el dolor ha sido reconocido además como el quinto signo vital. Exactamente igual que la temperatura, que el pulso, que la presión arterial, que la frecuencia respiratoria, podremos considerar dolor como el quinto signo vital, ¿sí? Y esto ha sido aprobado por la Comisión de Certificación de Instituciones de la Salud y la Asociación Americana de Dolor y el Colegio Americano de Cirujanos. Entonces, debe evaluarse en la sala de emergencias exactamente igual que los otros signos vitales. Como sabemos que es una manifestación bastante frecuente al momento de consultar, ya sea por consulta externa o por emergencia, debemos calificarlo y evaluarlo. Y hoy vamos a aprender todos nosotros a cómo hacer esta evaluación. ¿Cómo clasificamos el dolor? Por supuesto, la valoración diagnóstica del dolor es el primer paso para establecer una estrategia eficaz para el control del dolor, ¿sí? Y esta evaluación o valoración diagnóstica la haremos siempre y cuando identifiquemos las características y el tipo de dolor. Y es por eso que les voy a presentar ahora una serie de escalas de clasificación de dolor en esta siguiente diapositiva. Podemos ver que al dolor lo vamos a clasificar según temporalidad o duración, según localización, según intensidad y según etiología o clasificación fisiopatológica. ¿De acuerdo? Esa es la manera como vamos a clasificarlo. Según la duración, el dolor se va a clasificar en agudo y crónico, ¿sí? A su vez, crónico puede ser oncológico, no oncológico y episódico. Por localización, el dolor, pues vamos a ver que lo vamos a identificar como nociceptivo. Bueno, dentro de la localización vamos a ver que puede ser osteoarticular o visceral. Ahora mismo lo vamos a revisar. A su vez, se clasifica por intensidad, en de intensidad leve, moderada o severa, y por etiología o clasificación fisiopatológica, el dolor se va a clasificar en nociceptivo, que a su vez se subclasifica en somático y visceral, y por otro lado en neuropático, que puede ser una neuropatía central o periférica. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son estas diferencias que marcan la clasificación de temporalidad en agudo y crónico, ¿sí? El dolor agudo básicamente se define como secundario a una lesión tisular real o potencial identificable. Me corté, me pinché, me fracturé, tuve una cirugía reciente, ¿sí? O sea, que está causado por estímulos nocivos desencadenados por heridas o por enfermedades a nivel de la piel o estructuras somáticas profundas o vísceras, o de igual forma puede ser por una función anormal muscular o visceral, sin un daño tisular efectivo como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en temporalidad de agudo versus crónico? 3 meses es el límite, ¿sí? El dolor agudo inicia como consecuencia de un daño tisular. Se le equipara a un signo de alerta, pues sirve para promover la recuperación y evitar la continuidad del daño. Normalmente, bueno, habitualmente desaparece después de la remisión de la lesión o del daño de la herida o de la fractura, ¿sí? El dolor experimentado en dolor agudo es en buena medida proporcional a la lesión que lo provoca, ¿sí? Un pinchazo va a tener un dolor proporcional diferente a la incisión quirúrgica, por ejemplo, o a una fractura. Normalmente el dolor agudo responde a los tratamientos dirigidos a la restauración del daño tisular, ¿sí? Y la respuesta
negativa o escasa al tratamiento mediante morfina u opiáceos es evidente en el dolor agudo. Habitualmente no son necesarios y este tipo de dolor va a responder a medicamentos analgésicos del primer escalón, es decir, medicamentos no controlados. Bien, hablando de la clasificación por temporalidad del dolor, dijimos que este se clasifica como dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo básicamente se define como una lesión real y potencial o identificable al menos y que va a estar causada por un estímulo nocivo desencadenado ya sea por herida, por enfermedad, por trauma, por fractura, por lesiones en la piel, por lesiones de estructuras somáticas profundas o vísceras, ¿sí? Que pueden tener alguna función anormal no necesariamente está relacionado con un daño tisular efectivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias entre dolor agudo y dolor crónico? Básicamente, como dijimos, el dolor agudo tiene un inicio como consecuencia de un daño tisular real o potencial, que se equipara a un signo de alerta, sirve para promover la recuperación y evitar una lesión continuada, ¿sí? Normalmente este tipo de dolor tiende a desaparecer con la remisión de la lesión que lo generó. El dolor experimentado es en buena medida totalmente proporcional a la lesión que lo provocó, responde a los tratamientos dirigidos a la restauración del daño tisular, tiene una respuesta negativa al uso de opioides, tiene una respuesta positiva al uso de antiinflamatorios no esteroideos del primer escalón de manejo de analgésicos. Existe una baja alteración de los índices autonómicos. Generalmente no existe una afectación a nivel del sistema vegetativo, pero puede ocurrir, por supuesto, dependiendo de la magnitud del daño. Está asociado a ansiedad y descrito en términos de sus cualidades, que vamos a aprender a conocerlas también. Se considera el dolor agudo un síntoma per se, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia de temporalidad entre agudo y crónico? 3 meses. Básicamente esa es la brecha que lo separa del crónico, ¿sí? En cambio, el dolor crónico, que puede tener un inicio que ha sido provocado exactamente igual que el dolor agudo, es decir, por una lesión inicial, y se prolonga más allá de 3 meses, a partir de este tiempo va a carecer de un valor biológico y se va a convertir en un proceso destructivo propiamente dicho, ¿sí? Un destructivo tanto a nivel físico, psicológico y social. Dura demasiado, mucho más de lo que cabría esperar después de la remisión del daño. Se mantiene aunque la herida ya ha sanado. No existe una relación directa aparente entre la magnitud de la lesión y el dolor experimentado. No responde normalmente a los tratamientos encaminados a restaurar el daño del tejido. Responde a opioides y a otro tipo de medicación más compleja del segundo o tercer escalón. Frecuentemente no presenta trastornos en los índices autonómicos. Tiene una escala o nula relación entre los índices de tipo autonómico vegetativo, ¿sí? Provoca la aparición de signos vegetativos, en algunos casos cuando el predominio es simpático, fundamentalmente va a estar asociado a síndrome depresivo. El paciente lo describe en términos afectivos y se considera una enfermedad por sí misma. Entonces, una duración de más de 3 meses que va a tener manifestaciones de tipo psicológico, puede persistir aún después de haber curado el daño, ¿sí? Y es de manejo complejo y difícil. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver la clasificación por localización, según el lugar donde es percibido por el paciente. Normalmente, cuando es originado por estímulos nocivos en estructuras profundas, ya sean articulaciones, músculos, vísceras, este dolor es interpretado por fuera como originándose en áreas superficiales sanas que se denominan, como ven ahí en colores verde, amarillo, azul, rojo, dermatomas, ¿sí? A esto se va a denominar dermatomas. En la siguiente diapositiva podemos ver que existe una clasificación según localización en somático y visceral. El somático, que es producido por la activación de nociceptores a nivel de la piel,
del hueso, de las articulaciones y de partes blandas. Normalmente es asociado a dolor agudo bien localizado. Un ejemplo típico es el dolor de la artritis reumatoidea o dolores musculares. Proviene de zonas que van a estar inervadas por nervios de tipo somático y responde bien al tratamiento con analgésicos según la escalera de la Organización Mundial de la Salud. En cambio, el dolor visceral va a estar ocasionado por la activación de nociceptores, por la infiltración, compresión, distensión, tracción, isquemia de vísceras huecas o vísceras pélvicas, abdominales o torácicas, secundario a un espasmo de la musculatura lisa involuntaria de estas vísceras huecas. Es pobremente localizado, descrito como profundo, opresivo, inespecífico, y cuando es agudo se acompaña de manifestaciones vegetativas intensas, sudoración, es decir, diaforesis, taquicardia, náuseas, vómitos, aumento de la presión arterial, y con frecuencia el dolor se refiere a localizaciones cutáneas que pueden estar muy lejanas al sitio que las originó. En la siguiente diapositiva podemos ver esto en un solo gráfico, ¿sí? Superficial o somático bien localizado, de características quemante o punzante, límites bien precisos, ubicado en el sitio donde se generó la lesión. En cambio, el dolor visceral tiene una localización mucho más difusa, es de carácter vago, inespecífico, límites muy imprecisos y normalmente es un dolor referido. ¿Sí? Es un dolor pobremente localizado, lugares distintos y sobre todo podríamos decir en este caso que es transmitido por fibras de tipo C y los mecanismos que excitan los nociceptores viscerales están relacionados, como dijimos, con isquemia, espasmo y demás. Y la liberación de ciertas sustancias, catabolitos viscerales como ácidos, quiminas, enzimas proteolíticas, que van a conformar lo que conocemos como sopa inflamatoria, activando a los nociceptores. El espasmo, sobre todo, y la distensión de las paredes viscerales generan dolor debido a la producción de isquemia relativa a los tejidos que van a estar comprometidos alrededor, ¿sí? Y pues hay sustancias también que van a estar acusadas de generar este tipo de dolor, sustancias de tipo ya sean ácidas, sustancias alcalinas que van a ocasionar irritación, ¿sí? Y necrosis química de los tejidos viscerales. Por ejemplo, lo que ocurre en las gastritis agudas, que el jugo gástrico o el jugo pancreático que es liberado hacia la cavidad abdominal en caso de lesiones o perforaciones de una úlcera gástrica perforada o, por ejemplo, una lesión, una pancreatitis aguda puede generar esta liberación de estas sustancias alcalinas ácidas que van a generar dolor por irritación química. ¿Sí? Por una necrosis de tipo químico. Y ustedes saben que las pancreatitis agudas tienen una manifestación de dolor muy aguda, muy intensa, muy severa y de difícil control. En la siguiente diapositiva podemos ver, seguimos hablando de localización de dolor, lo que conocemos por dolor irradiado, que es el producido por la irritación de un tronco o de una raíz nerviosa. ¿Sí? El paciente describe su dolor o nota su dolor en el territorio cuya sensibilidad recoge esta raíz o tronco y no en el lugar donde está comprimida la raíz. Por ejemplo, esto es un ejemplo típico de la ciatalgia. Existe una compresión, una discopatía degenerativa, una protrusión o una discopatía como una hernia de disco que va a comprometer la salida de un nervio raquídeo, habitualmente el E5-S1, y este dolor va a ser irradiado hacia la metámera a la cual tiene distribución esta raíz nerviosa hacia la pierna del lado que lo está generando. ¿Sí? Entonces a esto se llama dolor irradiado. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que conocemos como dolor referido, que es un dolor propagado, percibido a distancia de su origen. ¿Sí? La lesión no se produce en las estructuras neurales como en el otro tipo de dolor irradiado. ¿Sí? En este caso, las áreas por las que se extiende este dolor son las correspondientes a las estructuras profundas que provienen de las mismas metámeras, aquellas que están inervadas por los nervios que proceden de la misma raíz
de la estructura que ha sido lesionada. Por ejemplo, si yo presiono en el punto, en este caso, donde está proyectado el dolor, produce un dolor localizado. Mientras que si oprimo sobre la zona de origen de la lesión, el dolor puede ser tanto local como en la zona del dolor referido. ¿Listo? En la siguiente diapositiva podemos ver algunas posibilidades de irradiación de dónde va a ser referido el dolor, dónde se proyecta este dolor a nivel del pulmón y del diafragma. Vemos acá en color verde, a nivel del hígado y vesícula biliar podemos ver acá en rojo, a nivel de ovarios podemos ver aquí en un café oscuro, estómago y páncreas celeste, intestino delgado rosado, apéndice y colon, podemos verlo proyectado en verde, amarillo y así sucesivamente. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de la clasificación o más bien del tema de la característica de la intensidad y como vemos en este gráfico que es bastante explicativo por sí mismo, podemos ver que la magnitud del dolor percibido es completamente individual, interpersonal, no es común para todos, no depende únicamente de la nocicepción, sino del recuerdo y de la percepción y de las circunstancias vividas desde la infancia. Van a influir factores psicológicos, sociales, culturales como tal. Es un fenómeno, por ende, completamente subjetivo y para poder medirlo tenemos que utilizar algunas herramientas que nos van a permitir hacerlo objetivo, objetivizarla como tal. En la siguiente diapositiva justamente vamos a hablar de estas escalas, ¿sí? Existe la más conocida y universal, que es la escala numérica, que clasifica o va categorizando el dolor desde 0 hasta el 10, 0 sin dolor y 10 el peor dolor imaginable, y podemos ver que en este rango de 0 a 10, menos de 4 es un dolor leve, que le permite funcionar, tener una vida cotidiana relativamente habitual. Entre 4 y 7 se considera un dolor moderado que detiene al paciente en sus actividades cotidianas con frecuencia, y entre 8 y 9 es un dolor muy severo que lo obliga a consultar. 10 es un dolor excruciante que lo tiene en cama casi todo el día. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver que existe una serie de escalas, ¿sí? Una serie de escalas que nos permiten la medición del dolor mediante escalas uni o multidimensionales. Las escalas unidimensionales que ustedes pueden ver en este momento en esta diapositiva consideran las variaciones cuantitativas del dolor, mientras que las multidimensionales, que en este momento no las estamos viendo, toman en cuenta signos fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial, fases y componentes conductivos y conductuales. Existen básicamente 3 escalas unidimensionales, ¿sí? Como son la escala visual analógica EVA, la escala verbal analógica EVERA y la escala numérica analógica ENA. ¿Sí? Estas escalas unidimensionales deben ser universales, deben ser prácticas, deben ser útiles, deben ser fáciles de usar y reproducibles en todos los pacientes. Hasta el momento se podría decir que es imposible obtener una medición objetiva completa del dolor, pues no hay parámetros fisiológicos que nos permitan dar en un mismo tipo de dolor, una pancreatitis aguda, una misma valoración en un paciente versus en otro. El dolor es capaz de ser medido con cualquiera de estas 3 escalas presentadas, pues existe una correlación entre unas y otras. Lo más importante, sin embargo, siempre va a ser escuchar al paciente, creer la opinión del paciente, pues al fin de cuentas, lo que a nosotros nos interesa es poder valorar la intensidad del dolor del paciente en sus palabras. ¿Listo? Entonces ahí tienen y conozcan y aprendan y memoricen lo que son estas escalas unidimensionales del dolor. En esta siguiente diapositiva nos vamos a la siguiente clasificación, que es la clasificación fisiopatológica, que es la que más nos interesa, ¿cierto? Vamos a clasificar al dolor
por fisiopatología en nociceptivo y neuropático. A su vez, el nociceptivo puede ser visceral o somático. El visceral puede ser vascular u otro tipo, ¿sí? El vascular ejemplos que podemos presentar secundarios a un dolor visceral vascular, la migraña, aneurismas disecantes de aorta y los dolores isquémicos vasculares de una. Presentar secundarios a un dolor visceral vascular, la migraña, aneurismas disecantes de aorta y los dolores isquémicos vasculares de una coronariopatía. Otro tipo de dolores viscerales, el dolor por pancreatitis aguda, isquemia cardíaca, una inflamación peritoneal, una peritonitis aguda, una apendicitis aguda, por ejemplo. Somático normalmente deriva de las estructuras musculoesqueléticas, tendones, bursas, ligamentos, fascias, como tal. Ese es el dolor inflamatorio nociceptivo. Y por otro lado está el dolor de tipo neuropático, que va a estar originado por alguna lesión directa sobre estructuras del sistema nervioso central o periférico. Por ejemplo, dolor neuropático central secundario a un accidente cerebrovascular, a un trauma raquimedular, a una esclerosis múltiple, ¿sí? Estas son situaciones que van a derivar en dolores neuropáticos centrales crónicos. Y por otro lado, periféricos, neuropatía periférica, neuralgia posherpética y neuralgia trigeminal. Son grandes ejemplos y los más frecuentes, por cierto. En esta siguiente diapositiva vamos a ver un poco más, sin cansarlos, sobre la clasificación global, para que recuerden en una sola diapositiva, en este esquema gráfico, la clasificación en dolor agudo, que normalmente se produce por una lesión, cirugía o una fractura, luxación, etc. Y versus el dolor crónico, que puede ser, a su vez, nociceptivo o neuropático por clasificación fisiopatológica, nociceptivo asociado a lesiones osteoarticulares, osteoartritis, artritis reumatoide. El neuropático, a su vez, puede ser central o periférico. Ya hemos mencionado cuáles son las más frecuentes, pero algunas nuevas, aparte del ACV, accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, trauma raquimedular, migraña, HIV, ¿sí? Neuropatía secundaria HIV, son causas de dolor central, periférico, neuralgia posherpética, neuropatía diabética. Luego nos vamos a dolor visceral, ¿sí? Que pancreatitis, síndrome de distensión colónica o alguna lesión de visera hueca. Y finalmente tenemos en esta otra subclasificación como es el dolor mixto, que puede derivar de la combinación de dolor nociceptivo y neuropático, ¿sí? Ejemplos, dolor de espalda baja, dolor de cáncer y fibromialgia, ¿sí? Y en esta siguiente diapositiva les voy a mostrar un poquito más de lo que se trata este dolor mixto. Vemos acá en esta maraña de círculos cómo clasificamos a dolor nociceptivo, neuropático, y aquí abajo dice otro tipo de dolores, ¿sí? Dolor que va a aparecer secundario a una disfunción neurológica, pero no está asociado a ningún daño, ¿sí? Y vemos cómo esta combinación nos deriva en el centro como infierno, porque realmente es un infierno difícil de controlar. Y vemos que este dolor nociplástico al que se refiere a otro dolor en este último círculo es aquel dolor que surge de la nocicepción alterada. Existe una alteración en la nocicepción como tal, a pesar de que no exista una evidencia clara de un daño tisular real o potencial que cause la activación de los nociceptores periféricos, o existe una evidencia de una enfermedad o lesión en el sistema somatosensorial que cause dolor. Pero ahí está, existe una disregulación nociceptiva y a eso vamos a denominar dolor nociplástico. Dentro de este grupo entra la fibromialgia. En la siguiente diapositiva vamos a ver parte de esta misma combinación, algunos ejemplos y algunas alternativas terapéuticas. Como vemos, el dolor nociceptivo responde adecuadamente a la terapia opioide,
vemos que el dolor neuropático no va a responder de la misma manera y va a necesitar otro tipo de terapéutica asociada a la inhibición de los canales de calcio, inhibición de la liberación de la sustancia P, inhibición de la eliminación de la serotonina y de la noradrenalina, y además va a tener incidencia en los canales de sodio. Por eso es tan importante comprender la fisiopatología de esta clasificación, las diferencias, saber reconocerlo. Lo que yo quiero con ustedes es que ustedes sepan identificar por clínica, por antecedentes, por examen físico y clínica, lo que es dolor nociceptivo y neuropático, para que ustedes sepan que existe un esquema terapéutico muy distinto para una entidad versus la otra. En la siguiente diapositiva podemos ver un poquito más de lo que es la nocicepción, ¿sí? La nocicepción son fenómenos biológicos que van a ser desencadenados por la acción de los estímulos nocivos sobre algún órgano blanco, sobre el organismo, ¿sí? Antes de que la información sea consciente en el sistema nervioso central. Se activa por una lesión, un pinchazo, un nociceptor, se transmite como potencial de acción, hace sinapsis en las vías ascendentes de los cordones espinales, del asta dorsal, de la médula espinal, pero sin embargo, no siempre la nocicepción va a dar lugar a la percepción de dolor, porque puede ser modulado si la intensidad de la lesión no ha sido muy importante. Por ende, es la diferencia, y esta diapositiva es clara: nocicepción versus dolor. ¿Qué es dolor? Es la percepción, como dijimos, que el paciente va a experimentar o que la persona experimenta con todos sus componentes sensoriales, emocionales, discriminativos, ¿sí? Normalmente el dolor, o habitualmente el dolor, es resultado de esta actividad nociceptiva, pero pueden haber casos de dolor sin nocicepción. Recuerden esto porque siempre me gusta preguntarlo en los exámenes, ¿sí? Es decir, que sin la presencia de una lesión o un estímulo nocivo, hay personas que pueden experimentar dolor. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje con esa diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más de la fisiología normal de la nocicepción, ¿sí? Ahí están para que recuerden lo que aprendieron en fisiología, lo que son los nociceptores, que son receptores especializados en la detección de estímulos nocivos, ¿sí? Son terminaciones nerviosas libres de fibras A delta mielínicas y fibras C amielínicas que funcionan como transductores biológicos. Sus cuerpos celulares donde se originan en realidad, se van a localizar en el ganglio de la raíz dorsal o en los ganglios sensoriales de los pares craneales correspondientes, y se conocen como neuronas de primer orden, recuerden, ¿sí? Y las aferencias primarias de la vía nociceptiva. Aquí empieza el estímulo y la transducción. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos la clasificación de las diferentes fibras nociceptivas y su modalidad, características, diámetro, velocidad, tipo de neurotransmisor y el tracto que utiliza para transmitir la información. Entonces, cuando se produce una lesión, un corte, por ejemplo, en la piel, se presentan dos tipos de dolores. Uno inicial rápido, de corta duración, bien localizado debido a la activación de las fibras A delta, que va a conocerse como dolor primario. Y otro que va a aparecer más tardíamente, que es más lento, persistente, difuso, debido a la activación de las fibras de tipo C, ¿sí? Llamado dolor secundario. Entonces, las fibras A delta tienen una modalidad de transmisión de dolor rápido. Son mielínicas, gruesas, mecanismo de mensaje saltatorio. Tiene un diámetro de 2 a 5 milímetros, una velocidad de 6 a 30 metros por segundo. Su neurotransmisor es el glutamato y el tracto que utilizan es el neoespinotalámico. En cambio, las de tipo C, conocidas como del dolor lento, son amielínicas con un diámetro de 0.4 a 1.2 milímetros. Tienen una velocidad de transmisión de 0.5 a 2 metros por segundo. Su neurotransmisor es la sustancia P y utilizan como tracto el paleoespinotalámico. ¿Listo? En la siguiente diapositiva podemos ver
que los nociceptores pueden clasificarse funcionalmente como mecanorreceptores, termonociceptores y polimodales. ¿Sí? Estos se encuentran en la piel, en la mayoría de las vísceras y han sido identificados como canales de membrana. Los mecanonociceptores son fibras A delta, se activan por estimulación de presión intensa. Los termonociceptores corresponden a las fibras A delta, y son activados por temperaturas superiores a los 45 grados centígrados o inferiores a los 5 grados. Y los nociceptores polimodales pertenecen a fibras de tipo amielínico C, son activados por una gran variedad de sustancias químicas, estímulos mecánicos intensos y temperaturas extremas de frío y de calor. La mayoría de los nociceptores, sin embargo, son de tipo polimodal. En la siguiente diapositiva podemos ver una gráfica que nos muestra todo este proceso de la activación de los nociceptores que va a dar lugar a la generación de un potencial de acción, ¿sí? Que induce la liberación de neurotransmisores de dolor en el asta dorsal de la médula espinal. Estos neurotransmisores principalmente son el glutamato, que va a dar lugar a potenciales sinápticos rápidos de las neuronas del asta dorsal, mediados por receptores AMPA y sustancia P, que va a ser liberada en la mayor parte de las terminaciones de tipo C. Además, las fibras aferentes de las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal pueden liberar sustancias químicas proinflamatorias, dando lugar a la llamada sopa inflamatoria o inflamación de tipo neurogénico de los tejidos lesionados. Y en esta diapositiva justamente vamos a poder ver esta cascada de liberación de sustancias inflamatorias sensibilizantes o excitadoras de los nociceptores, que es un segundo mecanismo. Entre ellas podemos mencionar iones de potasio, hidrogeniones, serotonina, bradiquinina, histamina, prostaglandinas, leucotrienos y sustancia P. En la siguiente diapositiva podemos ver el asta dorsal de la médula espinal y podemos reconocer las neuronas nociceptivas de segundo orden, como NNSO, que se van a localizar en la siguiente diapositiva. Podemos ver en las láminas de Rexet. Se localizan en las láminas de Rexet 2 y 3, ¿sí? En la celeste clarita y en la celeste oscura. Allá van a hacer sinapsis con las fibras de tipo A delta y C y se van a dividir en dos clases. Las neuronas nociceptivas específicas, que van a responder solamente a estímulos nocivos, y las neuronas de amplio rango dinámico, wide range, neuronas WDR, así las conocemos, de amplio rango dinámico, que pueden responder tanto a estímulos mecánicos nocivos como a estímulos no nocivos. Las láminas 3 y 4, si ustedes pueden verlas, contienen neuronas que responden a estímulos no nocivos provenientes de las fibras A beta. Las neuronas de las láminas de Rexet 5 son básicamente neuronas de amplio rango dinámico que reciben información de las fibras A beta, A delta y C. Finalmente, las neuronas de las láminas 6, como vemos allá en verde, reciben impulsos mecánicos no nocivos provenientes de los músculos y de las articulaciones. ¿Sí? Esto es muy hermoso realmente. Entonces, estas neuronas de segundo orden pueden sufrir cambios funcionales duraderos, ¿sí? Luego de una estimulación repetida y persistente, las neuronas pueden aumentar progresivamente su respuesta. Este fenómeno se conoce como wind up o trepaje, si quieren traducirlo así. Depende de la actividad de los receptores de glutamato de N-metildeaspartato. En general, la hiperexcitabilidad de estas neuronas de segundo orden, debido a diferentes causas, se va a denominar sensibilización central, ¿sí? Como podemos ver en la siguiente diapositiva. Eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa para que un dolor agudo se cronifique en el tiempo y pueda perpetuarse forever. Esto realmente es muy interesante y me encantaría que lo comprendan. Sé que es complejo, pero el estudio del dolor motiva por lo menos 3 años de estudio. Esto es apenas un pequeño pincelaje de la complejidad que conlleva, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver cómo ocurre la sensibilización central. En la siguiente diapositiva
vamos a ver las distintas vías nociceptivas ascendentes, ¿sí? Los axones de las neuronas de segundo orden que acabamos de mencionar se proyectan a niveles superiores del sistema nervioso central, dando lugar por lo menos a 5 haces diferentes, como son el espino talámico, el espino reticular, el espino mesencefálico, cérvico-talámico y el espino hipotalámico. ¿Sí? Todas estas vías entrecruzadas van a llevar información, finalmente, como vemos acá, hacia el sistema talámico, reticular, mesencefálico, hipotalámico. Y van a tener una función dentro de estos núcleos de la base. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo estos tractos nociceptivos ascendentes van a emerger de alguno de los tractos de la médula espinal y van a conducir el estímulo nociceptivo a los centros superiores que acabamos de mencionar. Y vemos en la siguiente diapositiva, que me disculpo porque las letras son muy pequeñas, va a ocurrir finalmente una alteración de este estímulo nociceptivo inicial, que en A es defensivo, es un estímulo nocivo que va a ser interpretado como dolor y va a poder retirarse el estímulo que está generando esta activación de nociceptores y se va a poder anular. Luego viene el proceso inflamatorio y se convierte en patológico cuando ya ocurre un daño periférico neurológico, ¿sí? Y existe una alteración de los mecanismos moduladores que van a hacer que persista finalmente esta señal. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más, esto que acabamos de revisar ha sido un poco de lo que es dolor de tipo nociceptivo. Ahora les voy a dar un pantallazo de la diferencia que existe de este tipo de dolor nociceptivo, conocido también como dolor inflamatorio, que va a ser causado por la actividad, una alteración en la actividad neural en respuesta a un daño tisular. Ejemplo, artritis, infección, lesiones deportivas, lesiones mecánicas de la espalda, dolor posoperatorio versus el dolor de tipo neuropático que va a ser iniciado causado por una lesión primaria o una disfunción a nivel del sistema nervioso central o periférico. ¿Sí? Ejemplo, neuropatía periférica, neuralgia posherpética, dolor de espalda neuropático, neuropatía diabética, síndrome doloroso regional complejo o CRPS. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cuál es la diferencia entre dolor nociceptivo y neuropático. Fisiopatología. El nociceptivo es secundario a la estimulación de nociceptores. En el dolor neuropático es secundario a una lesión nerviosa, ya sea periférica o central. Por semiología, el nociceptivo recibe un ritmo mecánico o inflamatorio es secundario a una estimulación de tipo inflamatorio. En cambio, en el neuropático existe un componente continuo, tiene características muy particulares que lo convierten justamente, que le dan la característica de neuropático: quemazón, pinchazos, hormigueo, adormecimiento, sensación disestésica, descargas eléctricas. En cuanto a la topografía, normalmente el dolor nociceptivo regional no tiene una topografía que depende de una distribución neurológica como tal. En cambio, en el neuropático sí es compatible con un origen neurológico periférico, ¿sí? Existe un compromiso topográfico bien localizado que normalmente se mide con una hoja de papel bond de tamaño carta. ¿Listo? Y normalmente compromete solo una zona. En cuanto al examen clínico neurológico, el examen neurológico es normal en el nociceptivo versus en el neuropático, que tiene signos de hiposensibilidad, hipoestesia o hipersensibilidad. Y la respuesta terapéutica es favorable en el nociceptivo, no así en el neuropático. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son los principales mecanismos productores de dolor neuropático. Podemos verlo ahí clasificado en 4 puntos, como la desaferentación, cambios funcionales patológicos que van a dar lugar a descargas espontáneas o focos ectópicos, estimulación patológica directa de las fibras nerviosas por compresión y la activación mediada por el sistema nervioso simpático. Recuerden esos 4 mecanismos, básicamente secundarios a una disfunción o una lesión del sistema nervioso, ya sea periférico o central. ¿Por qué no necesariamente siempre una lesión? Puede haber una disfunción congénita, por ejemplo, la esclerosis múltiple,
u otro tipo de patologías de nacimiento que no necesariamente están asociadas a una lesión. Entonces, es un dolor de tipo, ¿cómo es el dolor neuropático? Espontáneo, quemante, asociado como corrientazo, asociado a lodinia, hiperalgesia, hiperpatía, secundario a la alteración de las fibras nerviosas centrales o periféricas que va a afectar la comunicación interneuronal, dando lugar a una cascada de respuestas que llevan a una desmielinización, ¿sí? Desmielinización de las fibras A delta con retracción axonal, quemación y muerte celular. Mientras que algunos axones de los nervios periféricos pueden recuperarse funcionalmente después de la lesión, las neuronas centrales no se recuperan funcionalmente después de un daño. El dolor neuropático se ha descrito como secundario a una disminución o una alteración del neurotransmisor sustancia P y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina en el asta dorsal de la médula espinal. ¿Sí? Mientras que los niveles de galanina y del neuropéptido Y se hallan marcadamente elevados en las neuronas sensoriales. Eso es lo que se ha podido dilucidar en las micrografías de estudio de las zonas que se han identificado por neuropatía periférica. En la siguiente diapositiva podemos ver las causas que pueden llevarme a la producción de un dolor neuropático: trauma, infecciones, toxicidad directa al sistema nervioso, déficit nutricionales, alcoholismo crónico, enfermedades metabólicas, isquemia vascular, cáncer, enfermedades del sistema nervioso central o periférico, son algunas de las causas de dolor neuropático. En la siguiente diapositiva podemos ver esta caracterización del dolor neuropático que se va a presentar finalmente como un dolor que inicialmente empieza por una lesión o disfunción y puede ser secundario a todo lo que hemos mencionado, ¿no? Cáncer, toxicidad de ciertos medicamentos, radioterapia, compresión, isquemia, inmunosupresores, infecciones, hereditario, isquémico, idiopático. En algunos casos no se encuentra la causa. Y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo se clasifica el dolor neuropático. En dolor de tipo espontáneo, que puede ser continuo o paroxístico, ¿sí? O dolor evocado por algún estímulo sencillo que normalmente no debería evocar dolor, como el roce de la ropa, un algodón sobre la piel, puede generar una sensación anormalmente dolorosa, o hiperalgesia, que puede ser secundaria a un estímulo mecánico, térmico o químico. En la siguiente diapositiva podemos ver que estos mecanismos de dolor neuropático tienen que ver con una actividad neuronal anormal. Yo siempre lo traduzco como una alteración, una lesión en un cable eléctrico, exactamente igual. Un daño en la capa protectora del cable eléctrico que va a generar impulsos anormales. ¿Sí? En la siguiente diapositiva podemos ver justamente que existe una interacción anormal entre las fibras aferentes de la asta dorsal de la médula espinal. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que existe también en muchos de estos casos de dolor neuropático la activación del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, ¿en qué síndrome de dolor neuropático? El síndrome doloroso regional complejo, que tiene gran predominio simpático, y lo vamos a poder identificar por los criterios de Budapest, que no son motivo de esta clase, pero son manifestaciones clínicas muy particulares que debemos identificar en el paciente y él nos debe relatar también para poder diagnosticar como un síndrome neuropático de síndrome doloroso regional complejo. En la siguiente diapositiva podemos ver también que existe un aumento de los adrenoreceptores alfa-2 en el ganglio de la raíz dorsal y brotes regenerativos del axón que ha sido lesionado. Entonces, estas son lesiones y cambios estructurales que van a generar la explicación que tantos pacientes esperan. ¿Por qué no me deja de doler? ¿Por qué persiste esto tantos años? Porque existe un cambio permanente en estas fibras, en estos cables eléctricos neurológicos, ¿sí? Con
alteración en toda la mecánica ascendente de transmisión de esta sensación dolorosa. En la siguiente diapositiva podemos ver que también se pueden producir cambios centrales por reducción de los controles modulatorios inhibitorios, reorganización topográfica de las terminaciones aferentes primarias y la famosa sensibilización central que acabamos de revisar. En esta siguiente diapositiva podemos ver que estas neuronas que persisten hiperexcitadas van a desempeñar un papel demasiado importante porque va a liberar una gran cantidad de neurotransmisores excitadores, ¿sí? Y esta hiperexcitabilidad a nivel neuronal va a desempeñar un papel importante en este dolor neuropático. Como vemos en esta siguiente diapositiva, ¿sí? La sensibilización central que ya hemos revisado, pero que la ven nuevamente en esta foto de fibra C terminal, ¿sí? Cómo existe una disregulación en los sistemas inhibitorios interneuronales a nivel del asta dorsal de la médula espinal, ¿sí? Y una disregulación en la liberación de estos neurotransmisores excitadores e inhibidores. En esta siguiente diapositiva podemos ver que va a existir una modificación de las neuronas centrales permanente. Aquí es cuando ya la enfermedad no tiene reversa, que solamente podemos hacer algo para ayudar a los pacientes a controlar el dolor, más no curarlo. ¿Sí? Existe una modificación, una pérdida completa de los efectos inhibitorios de las interneuronas y se va a establecer una conexión sináptica excitatoria aberrante, ¿sí? Con una inhibición y muerte de las células o de las interneuronas inhibitorias. Esto ya es permanente, esto ya no tiene marcha atrás. Siguiente diapositiva, podemos ver que las alteraciones de las propiedades funcionales de las fibras aferentes, de las fibras A-beta, los estímulos táctiles suaves, van a generar una sensación aberrante que se conoce como alodinia, ¿sí? Y esta alodinia responde a una sensibilidad adrenérgica exagerada con alteración central provocada, mantenida por alteraciones periféricas. Entonces, ustedes le tocan al paciente o ven que el paciente entra a la consulta después de haber padecido meses atrás un herpes zóster, ya las vesículas han sanado, pero entra a la consulta 5 meses después sin ropa interior si es mujer. Sin el sostén, y apenas con una manta o una polera muy ligera porque solo el roce de la ropa le genera muchísimo dolor. Eso es alodinia. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál es la complejidad de esta manifestación de dolor neuropático. Se considera una enfermedad por sí misma, ¿sí? Los mismos síntomas pueden responder de diferente manera al tratamiento. Falta de uniformidad y entendimiento entre los diferentes síntomas y falta de un correcto diagnóstico. Por eso es muy importante que hoy aprendan ustedes a reconocer lo que es dolor neuropático. Como vemos acá en la siguiente diapositiva, cuáles van a ser las manifestaciones típicas o clásicas de un dolor neuropático. Dolor paroxístico lancinante, que el paciente refiere como calambres, latigazos, corrientazos eléctricos, dolor quemante urente, que el paciente describe como me quema, me siento escozor, siento que me quema, fuego. Parestesia, sensaciones parestésicas, sensaciones raras como hormigueo, como adormecimiento doloroso, sensaciones disestésicas, raras, desagradables, es una sensación anormal y dolorosa. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo esta percepción de alodinia que mencionábamos, que son síntomas provocados por estímulos menores, como es la alodinia, es una percepción dolorosa frente a un estímulo no nocivo, que normalmente no debería desencadenar dolor. Y el paciente puede desencadenar esta alodinia hacia la temperatura, alodinia térmica, al calor. El paciente empeora cuando se acerca a la cocina, por ejemplo, a cocinar, cuando está bajo el sol, bajo el calor de la ducha. Alodinia térmica al frío, el paciente empeora cuando está acercándose el invierno, cuando está cerca del refrigerador. Alodinia mecánica estática, cuando está en contacto con la ropa, los zapatos, y dinámica cuando es provocado por la ropa al moverse, como la camisa, las sábanas como tal. ¿Listo? En la siguiente diapositiva vamos a ver
Además, los síntomas provocados como la hiperalgesia y la hiperpatía. Hay hiperalgesia, que se conoce como el aumento de la percepción dolorosa por estímulos nocivos que habitualmente desencadenan dolor. Un mínimo estímulo nocivo puede causar un gran dolor. Y la hiperpatía, que es una reacción dolorosa anormal frente a estímulos repetitivos. ¿Sí? ¿Cómo lo describe el paciente? Hiperalgesia térmica al calor, la exposición a una alta temperatura produce dolor excesivo en la zona afectada, al frío lo propio, mecánica lo propio, y la hiperpatía, cuando el compromiso de la zona unos segundos, siente que el dolor aparece repentinamente. ¿Sí? Es una sensación entonces anormal frente a estímulos repetitivos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo el paciente describe estos síntomas neuropáticos: lancinante como una lanza, profundo, agudo, continuo, fijo, quemante, fulgurante, hormigueo, cortante, punzante, como adormecimiento, sordo, perforante, como calambres, penetrante, como retortijones. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué trastornos asociados al dolor neuropático podemos encontrar en este tipo de pacientes que sufren esta patología por mucho tiempo. Dificultad para conciliar el sueño, falta de energía, somnolencia, dificultad en la concentración, depresión, ansiedad y falta de apetito. Vemos la cantidad de pacientes en porcentaje importante que pueden presentar estas manifestaciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo existe un deterioro funcional en este tipo de pacientes, ¿sí? En sus actividades sociales, recreativas, personales, en el disfrute de la vida, sueño, relaciones interpersonales, trabajo, movilidad, estado de ánimo y estado general, ¿sí? Tiene un compromiso general global. Bueno, cambiamos de tema de dolor neuropático y en la siguiente diapositiva vamos a tocar un poquito de lo que es el tálamo y su función en la percepción del dolor. La mayoría de las fibras sensoriales que hemos mencionado, procedentes del asta dorsal de la médula espinal, van a terminar en el asta o en la porción ventral posterior de las masas nucleares del tálamo, de este gran núcleo, ¿sí? Y las fibras procedentes de la cara y de la región oral van a depositarse más hacia la porción medial, al núcleo ventral postero-medial. La información del resto del cuerpo y de las extremidades va a terminar más lateral y dorsal en el núcleo ventral postero-lateral. Esta información es importante. ¿Listo? Hay algo que conocemos como síndrome talámico en la siguiente diapositiva, ¿sí? Y se produce normalmente cuando existe una obstrucción de la rama tálamo-geniculada de la arteria cerebral posterior que irriga la porción postero-lateral del tálamo. Esto va a generar un dolor espontáneo de gran intensidad en el hemicuerpo contralateral con una estimulación de tipo puntiforme muy desagradable y difusa. Son pacientes que viven con un dolor inexplicable sin una lesión anterior previa y que se deriva de un procesamiento sensorial anormal, ¿sí? Con una alteración tanto en la modulación como en la nocicepción. ¿Cuál es el papel del cerebro en la percepción del dolor? En esta diapositiva podemos ver que se han hecho una serie de estudios por PET scan y resonancia magnética de las zonas de la corteza cerebral que están implicadas en el proceso de la información nociceptiva, como son la corteza parietal, somatosensorial, la zona 1 y 2, que estaría relacionada con el componente discriminativo sensorial del dolor, y la corteza y el cíngulo, o más bien la corteza del cíngulo, que va a estar asociada al componente afectivo emocional del dolor, ¿sí? Entonces, tiene su importancia la clasificación y la descripción y la definición inicial que hicimos de dolor con este componente emocional, y tiene un porqué. En la siguiente diapositiva podemos ver que nosotros producimos analgésicos intrínsecamente. Son sustancias endógenas que van a estar localizadas en el sistema nervioso central y en otras áreas corporales como la hipófisis y el intestino, aunque no lo crean, que se van a unir a receptores de membrana, ¿sí? Que van a poder captar morfina y sus derivados. Esto es demasiado hermoso.
Estas sustancias, que se conocen como endorfinas u opioides endógenas, son péptidos de bajo peso molecular con estructura bioquímica diferente al de la morfina. Se han identificado 3 tipos de receptores opioides a este nivel: los mu, los delta y los kappa, que son estructuralmente muy parecidos o idénticos a los receptores que van a estar mediados por las proteínas de tipo G. Estos opioides endógenos se ligan a estos receptores, que van a ligarse a estos receptores, son las encefalinas, las beta-endorfinas y las dinorfinas. ¿Cómo las producimos? Con ejercicio, con alegría, estando de buen estado de ánimo. Por eso es que la psicoterapia es parte fundamental de la rehabilitación de estos pacientes, porque esta psicoterapia y terapia cognitivo-conductual y la fisioterapia y otro tipo de terapias psicológicas pueden ayudar a la producción de este mecanismo de liberación de sustancias endógenas. En cuanto a la calidad, a las características del dolor, como podemos ver en la siguiente diapositiva, nos van a ayudar a diferenciar y definir qué es dolor nociceptivo de neuropático. Y esto, lo que ven en la gráfica, es lo que refiere lo que acabamos de mencionar, el paciente con dolor neuropático. En la siguiente diapositiva lo podemos ver en un cuadro, ¿sí? Cómo el paciente identifica dolor somático superficial como bien localizado, profundo, difuso, visceral, mal localizado, pobremente localizado. En la siguiente diapositiva, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente que viene a la consulta simplemente por dolor de 3 meses de evolución o más 3 meses de evolución? Como todo paciente, como clínicos que ustedes están aprendiendo a hacer. Una buena historia clínica, una adecuada exploración y minuciosa exploración física y pruebas complementarias diagnósticas se ameritan, por supuesto. ¿Cómo empezamos nuestra historia clínica? En esta diapositiva podemos ver que tenemos que ver las características de localización del dolor, irradiación, intensidad, frecuencia, calidad o características, factores precipitantes y factores aliviantes que vamos a conocer como Alicia. ¿Listo? Luego, podemos preguntar al paciente sobre trastornos añadidos, depresión, ansiedad y si existe un impacto funcional en su vida, en el sueño, vida social, ocio, trabajo. ¿Listo? Son todos parámetros fundamentales que ustedes tienen que recabar al momento de hacer la historia clínica de esto. ¿Cómo empezamos nuestra historia clínica? En esta diapositiva podemos ver que tenemos que ver las características de localización del dolor, irradiación, intensidad, frecuencia, calidad o características, factores precipitantes y factores aliviantes que vamos a conocer como Alicia. ¿Listo? Luego, podemos preguntar al paciente sobre trastornos añadidos, depresión, ansiedad y si existe un impacto funcional en su vida, en el sueño, vida social, ocio, trabajo. ¿Listo? Son todos parámetros fundamentales que ustedes tienen que recabar al momento de hacer la historia clínica de estos pacientes en particular. En esta diapositiva de la anamnesis que sigue, ustedes van a recoger datos con preguntas claves. ¿Cuál es la frecuencia del dolor? ¿Cómo apareció el dolor? ¿Cuál es la cronología de mañana, noche, reposo, movimiento continuo, intermitente? Tiempo de aparición, evolución, ¿dónde se localiza? ¿Se irradia? ¿Sí, no? ¿Cómo definiría su dolor? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo se alivia? ¿Cómo se exacerba? ¿Existe historia familiar de otros casos de dolor parecido a este en su familia? ¿Existen síntomas acompañantes? ¿Hay factores que lo modifican? ¿Caminando mejora? ¿En reposo empeora? ¿La medicación le ayuda? Son cosas que deben preguntar a estos pacientes. Y en la siguiente diapositiva, un hemotécnico que conocemos como Alicia, que ya todos sus compañeros de años anteriores les han podido comentar, que es un hemotécnico que les ayuda a poder hacer estas preguntas de manera más ordenada. A, de aparición, ¿sí? Súbita o repentina. L, de localización, dónde está ubicado el dolor en el esquema gráfico que les voy a presentar en el caso clínico de la siguiente semana. Irradiación, a dónde viaja desde el sitio inicial, características, intensidad y factores atenuantes y agravantes. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos de los factores que pueden modificar o desencadenar el dolor: esfuerzos, movimiento, defecación, tos, movimientos respiratorios, micción, deglución, cepillarse los dientes, lavarse la cara, caminar, decúbito lateral, decúbito dorsal, boca abajo. Hay situaciones y posiciones que pueden empeorar la manifestación dolorosa. En cuanto a la exploración física que vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver que debemos hacer
una exploración física como ustedes la saben hacer por semiología, ¿sí? Una exploración general, inspección, palpación, auscultación, movilidad articular, verificar si hay signos de inflamación, etcétera. Una exploración neurológica minuciosa de fuerza, sensibilidad táctil, vibratoria, térmica, características de los reflejos osteotendinosos. En cuanto a las escalas de dolor, en la siguiente diapositiva ustedes tienen que aprender a valorar lo que son las escalas unidimensionales, por lo menos las unidimensionales, cuestionarios multidimensionales, ojalá, como el cuestionario de dolor de McGill, que no se los presento porque es bastante largo, letras muy chicas, con que sepan que es una escala multidimensional me conformo. La escala de Lance, que la van a conocer perfectamente porque está en la historia clínica de caso clínico de la siguiente semana, tiene que conocer, además de la escala de Lance, otro tipo de escalas de valoración de dolor neuropático, como la escala de N4 y la escala de dolor neuropático de Galler. ¿Listo? Esa es tarea para la casa, digamos, porque lo van a resolver al momento de resolver su caso clínico de práctico. Siguiente, pruebas complementarias. ¿Debo pedir? ¿No debo pedir? ¿En qué pacientes sí? ¿En qué pacientes no? Básicamente en un paciente que tiene factores de riesgo, banderas rojas. ¿Cuáles son banderas rojas? Paciente mayor de 65 años que tiene de pronto, debuta con un dolor agudo intenso, o neuralgia posherpética, o que tiene antecedente o riesgo de osteoporosis, que está recibiendo corticoides por una patología osteoarticular crónica inflamatoria, osteoartritis, artrosis, riesgo de osteoporosis, fracturas vertebrales, caídas repentinas, postración prolongada, o pacientes que están consumiendo drogas intravenosas, pacientes jóvenes que se drogan con heroína por vía intravenosa, pacientes con riesgo de VIH, ¿sí? Pacientes que reciben corticoides de larga data, son pacientes que ameritan hacer todos los estudios complementarios de rigor para descartar estas banderas rojas y no equivocarnos con un simple dolor. ¿Sí? Entonces debo pedir pruebas hematimétricas de rutina, digamos, laboratorio completo, radiografía simple, puedo pedir gammagrafía ósea para ver si realmente existe la posibilidad de una metástasis a hueso de a una neoplasia que se origine en otro órgano, mama, próstata, pulmón, etcétera. Tomografía axial computada o resonancia magnética para verificar si es que existen aplastamientos vertebrales o algunas lesiones que puedan estar asociadas a uno de estos tipos de dolor. Termografía para valorar si es que existe alguna repercusión simpática, algún predominio simpático en un dolor neuropático tipo síndrome doloroso regional complejo, las electromiografías para verificar que no exista ninguna alteración de transmisión neurológica periférica, ¿sí? Y otro tipo de pruebas y test funcionales que nos pueden ayudar a descartar que no exista una patología de base que sea responsable de ese dolor. En la siguiente diapositiva podemos ver que debemos ver al dolor neuropático en general, dolor crónico, de manera integral, ¿sí? Al paciente como un todo, no solamente como un síntoma, ¿sí? Un paciente que tiene compromiso funcional, estrés, alteración de la calidad de vida y el cual puedo tomar una serie de medidas multidimensionales para poder controlar este síntoma. ¿Sí? Justamente así, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver que este tipo de dolores se manejan de menos a más, de menos invasivo a más invasivo, dependiendo al curso y a la respuesta del paciente. La eficacia, es decir, la respuesta, el control del dolor. ¿Sí? Vamos desde el tratamiento no invasivo, que es el farmacológico, y también en el farmacológico hay una serie de pasos que debemos avanzar desde analgésicos menores, intermedios y mayores, hasta llegar finalmente a otro tipo de terapias, que son las técnicas intervencionistas, que ahora vamos a revisar muy de pincelada. En cuanto al tratamiento farmacológico que vemos en esta siguiente diapositiva, podemos ver que el manejo del dolor neuropático no se basa únicamente en analgésicos habituales, sino que necesita otro tipo de analgésicos que no son analgésicos en sí, sino son coadyuvantes y se utilizan en conjunto con los analgésicos menores, moderados o mayores, dependiendo de la intensidad del dolor, para controlar un dolor que tiene otro origen.
¿sí? Y es así que vamos a utilizar antidepresivos, antiepilépticos, antiarrítmicos, medicación tópica tipo capsaicina y lidocaína y otro tipo de medicamentos, ya les decía, desde opioides moderados hasta severos, como el fuertes, tramadol, tapentadol, oxicodona, que van a tener como mecanismo de acción básicamente una acción sobre los receptores mu opioides y por otro lado la inhibición de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina. En la siguiente diapositiva podemos ver justamente la eficacia que se ha hecho en varios estudios controlados, randomizados, sobre la utilización de esa medicación en dolores neuropáticos. Y podemos ver cómo los subrayados amitriptilina, carbamazepina, gabapentina, pregabalina, antidepresivos, tienen una función muy importante y un resultado favorecedor, mucho más incluso que los opioides. En la siguiente diapositiva podemos ver el papel de la serotonina y la norepinefrina en este tipo de dolores, ¿sí? El dolor neuropático se va a asociar con un aumento de la excitabilidad y la disminución de la inhibición de las vías ascendentes del dolor. Y las vías descendentes van a modular las señales ascendentes. Entonces, la norepinefrina y la serotonina, que es la 5-hidroxitritamina, son neurotransmisores claves en las vías del dolor inhibitorias descendentes. Un aumento en la disponibilidad de norepinefrina y 5-hidroxitritamina o serotonina puede promover la inhibición del dolor de manera central. Y por eso utilizamos tramadol, antidepresivos tricíclicos, tapentadol. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de estos medicamentos? Inhibir la recaptación de norepinefrina, ¿sí? Y serotonina, y entonces al tener mayor cantidad de estos componentes neurotransmisores, vamos a poder inhibir de mejor manera el dolor. Ya ven, si no entendemos la fisiopatología, no vamos a poder entender jamás la terapéutica. En la siguiente diapositiva justamente les muestro esto, ¿no? ¿Cuál es la función de los opioides? Tramadol como un opioide menor, morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina, hidromorfona, con unión a los receptores mu opioides, ¿sí? Y tenemos por este otro lado los neuromoduladores o coadyuvantes, como son la gabapentina, pregabalina, amitriptilina, duloxetina, que es un antidepresivo tricíclico, los tópicos, como son la lidocaína y la capsaicina, que van a actuar sobre los canales de calcio, sodio, sustancia P, inhibición de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y este efecto lo va a tener un solo medicamento. Bueno, esta no es una campaña comercial realmente, pero el efecto que buscamos es multimodal, que tenga ambos mecanismos de acción. En la siguiente diapositiva vemos de lo que se trata la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que no es más que son 4 o 5 escalones, en realidad esto ya se ha modificado, que van a utilizarse en función de la gradación del dolor en las escaleras numéricas o visuales analógicas. Los dolores verdes, los dolores que están en verde leves, menos de 3 o 4, se manejan con analgésicos del escalón verde o el escalón 1, que son analgésicos menores del tipo del paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos y algún coadyuvante de pronto. Los dolores que van de 4 a 7, que son moderados, van a utilizar analgésicos opioides débiles, más paracetamol, más antiinflamatorios no esteroideos y coadyuvantes, que son, ya dijimos, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes y tópicos. Y en el escalón 3, si es que el dolor no se ha controlado con los medicamentos del escalón 2 y persiste en intensidad alta y estamos entre el 7 y el 10, pues vamos a utilizar opioides más potentes del tipo de la oxicodona, de la morfina, de la buprenorfina, del fentanilo, más AINES, más coadyuvantes. Y el escalón 4 que habla de opioides más intervencionismo en dolor o procedimientos intervencionistas, que lo vamos a ver mucho más claro en la siguiente escalera, por favor, que habla de la terapia implantable. Aquí es lo que les decía, que existe un escalón 5, ¿vemos? 1, si persiste aumenta, 2, si persiste aumenta, 3, si persiste aumenta, 4. Y nos vamos finalmente a lo que son la neurocirugía, bloqueos neurolíticos, terapia implantable, ¿sí? Hasta llegar, aunque ya no se hace realmente hoy por hoy, la hipofisectomía o el estímulo cerebral profundo, ¿sí? Esta es una escalera, como ven acá, del 0 al 10, de dolor leve a 10,
y vamos viendo cómo vamos avanzando de las escaleras del 1 al 5º nivel. Modificada, como vemos acá, en la planta baja, o propuesta más bien, por el doctor Ricardo Plancarte, que he tenido el gusto y el honor de conocer y escuchar y participar de sus clases. Es un anestesiólogo, especialista en manejo de dolor del Instituto Cancerológico de México, que he tenido oportunidad de oír en más de una oportunidad. Y pues les presento su iniciativa de modificación de la escalera. En la siguiente diapositiva vemos que hoy por hoy esta escalera, bueno, aquí están algunos de los ejemplos de la escalera que ustedes pueden utilizar, y en la siguiente podemos ver que hoy la propuesta, hoy por hoy la escalera ha sido modificada por un ascensor. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tienen que pasar por el escalón 1 para ir al 2, al 3, al 4, al 5, sino que pueden apretar directamente el botón 4 para ir hacia la terapia implantable o al intervencionismo en manejo de dolor. ¿En qué casos? Múltiples comorbilidades, hipertensión, diabetes, osteoartritis, qué sé yo. Múltiples comorbilidades que obliguen a los pacientes a múltiple consumo de medicamentos, ¿sí? Que tengan ya compromiso de órgano blanco secundario a este consumo crónico de medicamentos en el estómago, riñones, ¿sí? Una nefropatía farmacológica, una gastropatía farmacológica secundaria, o que genere múltiples efectos secundarios. No hay ningún medicamento que esté libre de efectos secundarios. Y los analgésicos de rango moderado a amplio, menos. Y lo van a ver en la historia clínica también. Somnolencia, mareo, pérdida de la memoria, confusión, náuseas, pérdida de apetito, pérdida de líbido, alteración en la producción y liberación de cortisol a nivel de la médula suprarrenal, alteración del circuito suprarrenal, hipófisis y múltiples efectos secundarios de la medicación sistémica crónica. Entonces hay muchos pacientes que no pueden darse el lujo de pasar por eso. Y otro factor es el económico, son medicamentos bastante costosos. Entonces pueden oprimir el botón 4 e irse al intervencionismo en dolor, que consiste en técnicas de intervención para poder lograr controlar el dolor de una zona cuando está bien definida, por supuesto. En la siguiente diapositiva, bueno, ahí mismo les está hablando de algunos ejemplos que ya les he mencionado, que es dolor leve, paracetamol, metamizol, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son? Diclofenaco, ibuprofeno, ketorol, ketoprofeno, ya los conocen, me parece, por farmacología. Los opioides débiles, tramadol, codeína, tramadol más paracetamol, codeína más paracetamol. Los potentes, morfina, buprenorfina, fentanil, oxicodona, hidromorfona, tapentadol. Y para dolor severo, el escalón 4 o el piso 4 son unidades especializadas en dolor donde se hace intervencionismo en dolor. Casi terminando, qué triste, nos vamos a la casi penúltima diapositiva, que habla de qué técnicas intervencionistas y cuándo utilizarlas en pacientes con dolor de tipo neuropático, ¿sí? Una vez que he intentado dolor, un manejo no invasivo, ¿sí? Con medicación oral y bloqueos menores. A ver, les voy a dar un ejemplo. Neuralgia postherpética y un bloqueo intercostal paralelamente al consumo de antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes del tipo de la gabapentina o pregabalina y capsaicina crema o lidocaína en parches. No da resultado, el paciente persiste con síntomas o tiene efectos secundarios a la medicación, pues entonces tengo técnicas un poco más complejas, que son las técnicas neuroablativas o neuromoduladoras del neuroeje, así se llaman, que son la neuromodulación química mediante la implantación de un catéter neuroaxial en vía espinal, por donde se infunde medicación para control de dolor. En otro lado están las técnicas modulatorias de estimulación eléctrica, que es el SCS que ven allá, estimulación de corriente, ¿sí? Que consiste en una técnica de marcapaso de dolor. Es un marcapaso de dolor que está diseñado para emitir una señal eléctrica encargada de transformar la señal dolorosa en una señal agradable de cosquilleo. Y están allá las técnicas ablativas también, que consisten en la utilización química de fenolalcohol,
para poder lisar o generar ablación de ciertos territorios nerviosos, o la hipofisectomía de la que les hablaba, que ya no se hace hoy por hoy. Pero entonces hay que evaluar muy cuidadosamente al paciente antes de ofrecer alguna de estas técnicas. Avanzando entonces hacia el uso racional de las técnicas intervencionistas en el tratamiento del dolor crónico, como ven a la derecha se puede ver una bomba de infusión de medicamentos neuroaxial. A la mitad podemos ver una técnica de radiofrecuencia neuroablativa, ¿sí? Del nervio peroneo, superficial y profundo, y en la diapositiva 3 y 4, a la izquierda más bien, vemos cómo se van administrando medicamentos de prueba antes de hacer un implante permanente de un sistema intratecal electrónico. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en el cuarto y quinto escalón, como hemos visto en la siguiente diapositiva, que son técnicas ablativas que consisten en bloqueo de nervios o bloqueo temporario, diagnóstico o lítico destructivo, colocación de terapia implantable o intervenciones quirúrgicas como tal. Bueno, ¿cuál es el mensaje final para este tema, que ya viene a su final con esta diapositiva? La combinación de todas esas estrategias terapéuticas es lo que se va a conocer como analgesia multimodal, que nos va a poder ofrecer a los pacientes un mejor alivio del dolor con mínimos efectos secundarios y por ende mejorar su calidad de vida. Para obtener un porcentaje alto en el alivio de dolor debe manejarse adecuadamente la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud y poder combinar todas las opciones que tengo barajadas en cada una de estas alternativas. Me despido con el mensaje final de la premisa, que es la mejor terapia siempre es la más sencilla al principio, la de menor riesgo, asociada a una probabilidad aceptable de lograr resultados deseados, y cuando sea posible, por supuesto, es mejor prevenir que tratar el dolor y sus síntomas asociados. ¿A qué me refiero? Si estoy bordeando los 60, 65 años, soy diabético, hipertenso, he tenido un accidente cerebrovascular en el pasado, estoy sometido a un estrés importante, debo procurar lograr la vacuna para el herpes zóster, para la varicela zóster, y evitar que tenga mayor riesgo de cronificar hacia una neuralgia posherpética. A eso me refiero con prevención. Y así hay múltiples síndromes dolorosos que se pueden llegar a prevenir. ¿Y cómo vamos a lograr nosotros como estudiantes de medicina de tercer año jugar un rol en esto? Conociendo el tema y explicándole en sus propias palabras a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a que esta es una enfermedad por sí misma. El dolor crónico es una enfermedad de difícil control, es una batalla bastante dura, pero que se puede lograr con el entendimiento, la comprensión de la familia, de la gente que nos rodea, la tolerancia, y evitar considerar a estos pacientes con problemas mentales psiquiátricos, como se hacía en el pasado. ¿Sí? Entonces, todo empieza con la educación y con la socialización. Muchas gracias, espero que les haya agradado. El tema es un poquito largo, pero apenas, como les digo, es un pincelazo. Es un tema muy apasionante, muy largo, que toma 2 o 3 años más después de haber estudiado medicina interna, anestesiología, fisioterapia mismo o psicología. Muchas ramas pueden finalmente hacer como subespecialidad, como una rama paralela, terapia o intervencionismo en dolor o manejo de dolor o algología, como se conoce la especialidad. Muchas gracias. Hasta pronto.